El asma, mucho lo conocemos, es una enfermedad crónica de los pulmones en los que hay inflamación y eso nos lleva a que nos cueste trabajo respirar, sacar el aire, oxigenarnos, puede causar dolor al pecho, etcétera, etcétera. Y aquí en Ciudad de México hemos tenido unos días de mucha contaminación, lo que me ha llevado a mí, que padezco asma, a padecer días malos. Entonces me pareció buena idea el día de hoy platicarles 6 trucos que son muy buenos para mejorar el asma y tener una vida mucho más adecuada con esta enfermedad. Probablemente el tip más importante es, por supuesto, el medicamento. El asma muchas veces requiere de medicamento. Esto depende de qué tan severo sea, qué tanto está impactando nuestra calidad de vida, pero es muy frecuente que haya personas que sí tienen tal vez medicamento, pero solo tienen, por ejemplo, medicamento de rescate, que abre los bronquios, como el salbutamol, y no pasan a una terapia que es más efectiva todavía cuando sí lo requieren. De nuevo, no todos los pacientes la van a requerir todo el tiempo, depende del nivel de asma que están padeciendo. Sin embargo, por supuesto, el uso de esteroides puede mejorar muchísimo la calidad de vida y mejorar muchísimo el control del asma en las personas que lo padecemos. Entonces, por supuesto, si ya estamos con medicamentos completos, hay que checar si estamos en buen control. La tabla que estoy presentando en este momento muestra si estoy bien controlado o no estoy bien controlado. Y si no lo estoy, hablar con mi médico para que me dé el siguiente nivel, ya sea esteroides o incluso terapias más avanzadas para el control del asma. Esto es súper importante y probablemente es la piedra angular para mejorar el tratamiento de esta enfermedad. Es muy bueno también tener un diario del asma, como pasa con todas las enfermedades crónicas y particularmente con el asma, que va a haber una gran cantidad de cosas que pueden empeorar o mejorar esta enfermedad. El hecho de que como pacientes llevemos un registro de hoy me sentí bien e hice estas cosas, comí esto, me expuse a estos tipos de aire, a estos alérgenos, etcétera, y hoy me fue muy mal e hice estas otras actividades, va a ser también extremadamente importante. Hemos platicado acerca de los diarios, hablando del dolor crónico, pero para el asma es exactamente lo mismo. Yo en este diario debería ir registrando, por supuesto, todas las cosas que me permiten entender de manera más profunda mi propia enfermedad. Y esto principalmente estamos hablando del número 1, otra vez los medicamentos, ¿qué tal estoy respondiendo a los medicamentos? De pronto pasa que yo uso X medicamento y puedo notar que no me funciona demasiado o que sí me funciona, pero cuando lo combino con esta otra cosa. O por el otro lado, que de repente me está generando eventos adversos que yo no había reconocido. Uno típico es los inhaladores pueden llegar a causar taquicardia, que el corazón vaya muy rápido, sentir el corazón, esta incomodidad, incluso falta de aire. Entonces, si yo puedo identificar, es el medicamento el que me está causando esto, puedo modificar las cosas para sentirme mejor y tener un mejor control. Además de los medicamentos, por supuesto, ¿a qué me estoy exponiendo? Hay pruebas inmunológicas que me indican a qué soy alérgico y qué está desencadenando mi asma. Sin embargo, a veces no son perfectas y puedo yo a través de un diario encontrar algunas nuevas. Por ejemplo, cada vez que veo al perrito de mi sobrino o al gatito de mi abuelita, tengo más crisis, empeoran y el medicamento no me sirve tanto. Entonces identifico que, por ejemplo, la caspa que antes no me generaba problemas de estos animalitos, ahora lo está haciendo. O cuando voy al parque, pero principalmente en primavera, ahí es cuando tengo más problemas. Cuando hay contingencias ambientales, ahí es cuando tengo problemas. Cuando paso mucho tiempo en ciertas partes de mi casa, que es importante, lo vamos a ver más adelante. Todo esto es súper importante registrarlo y nos indica qué tipo de asma tenemos y qué cosas podemos hacer para disminuir estos episodios. El punto número 3 que no usamos lo suficiente son filtros de aire. Y estos filtros de aire, principalmente los de alta eficiencia, conocidos como HEPA, HEPA con HEPA, son bastante buenos porque lo que hacen es básicamente meten el aire de un cuarto y lo limpian de todas estas cosas que pueden causarnos ataques de asma. Y esto puede ser desde alergenos de los árboles, el polen y demás, hasta muchas veces también, por supuesto, la caspa de los animales, por supuesto también algunos de los productos del polvo, etcétera, etcétera. Estos filtros de aire muchas veces pueden disminuir de manera importante cuando los usamos de manera consistente nuestras crisis, particularmente cuando notamos que nos sucede en un cuarto. ¿Y cuál va a ser de los cuartos más frecuentes? Por supuesto, el cuarto en el que dormimos. En la noche es más frecuente tener ataques de asma y el limpiar el aire de ese cuarto va a ser bastante bueno. Además de los filtros, por supuesto, también el utilizar sábanas y otro tipo de productos antialergénicos son muy buenos. Y el estar cambiando las sábanas
también es muy bueno porque eso previene que se acumulen ciertos pequeños insectos dentro de nuestras almohadas y nuestras sábanas, que es completamente normal, pasa siempre. Pero estos pequeños insectos pueden causar también estos ataques de asma, los insectos por supuesto conocidos como ácaros. Y a pesar de que todo este equipo antialergias de sábanas, cobertores, etcétera, y el filtro de aire son una inversión, representan algo que tenemos que pagar, que en ocasiones puede ser 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Definitivamente a largo plazo puede ser muy bueno porque disminuye nuestras crisis de asma y eso por supuesto nos ahorra costos en medicamentos, en visitas al médico, en visitas al hospital y mejora nuestra calidad de vida. La dieta también es un punto muy importante que usualmente ignoramos. Los alimentos que estamos consumiendo, por supuesto que también pueden incrementar o disminuir nuestro riesgo de tener una crisis, un ataque de asma y por supuesto de mejorar o empeorar la respuesta a nuestros medicamentos. Algunos de los alimentos más importantes son, por supuesto, los alergenos. Si yo ya sé que estoy consumiendo algo que me causa alergia, voy a poder evitar ese alimento y disminuir los ataques. ¿Cómo lo voy a saber? Con el diario que platicábamos hace un par de puntos. Entonces yo registro, hoy me sentí muy mal y descubro que comí cacahuates. Pues entonces ahí estoy teniendo una relación y al evitar los cacahuates es posible que yo tenga una mejoría importante. Además de directamente encontrar la relación entre alergenos y mis ataques de asma, también vamos a tener algunos alimentos que naturalmente mejoran o empeoran. Entre los que lo mejoran, definitivamente los antioxidantes son importantes, los alimentos que contienen vitamina C y vitamina E principalmente, también algunos omegas. Y aquí incluimos, por supuesto, todos los cítricos y incluimos también algunos tipos de pescados que van a tener particularmente los omegas y las vitaminas. Además de vitamina C y vitamina E, también la vitamina D es un importante inmunomodulador. Es algo que controla el nivel de inflamación que nosotros tenemos. Entonces, los pacientes que tienen niveles bajitos de vitamina D, por supuesto, podemos incrementar esta vitamina D a niveles más altos y esto se ha visto que puede ayudar a que las crisis sean menos frecuentes y sean menos intensas. ¿Qué contiene vitamina D? De manera natural, por supuesto, algunos lácteos, el huevo, por supuesto, y algunos pescados, como estaba mencionando. A pesar de que los lácteos pueden ser una buena opción, hay algunas personas que tienen literal alergia a la proteína de la leche o que tienen alguna otra contraindicación para consumir tanto lácteo, por ejemplo, tienen mucho colesterol, etc. Entonces, en estos casos podemos migrar directamente a los pescados, particularmente los pescados de algunas aguas frías. Y finalmente, si no somos alérgicos a las nueces, algunos tipos de nueces también pueden ser bastante buenos. Además de antioxidantes, también la cafeína ha demostrado que puede mejorar los episodios de asma. Cuando nosotros consumimos una dosis adecuada de cafeína, una taza de café o una taza de algún otro producto que contenga cafeína, por ejemplo, o un equivalente, por ejemplo, el té negro tiene cafeína, algunos tienen teobromina, que es algo muy similar a la cafeína, incluso el cacao mientras más puro, más va a contener este tipo de xantinas que abren directamente los bronquios. Estas sustancias más o menos se ha visto que cuando se consumen por 4 horas nos ayudan a que mejoren estos episodios de asma. Evidentemente no es que el café o algún producto con cafeína vaya a quitarnos el asma, todo lo demás que estamos mencionando es súper importante. Sin embargo, puede ser una estrategia, si es que nos gusta el café, si es que lo podemos tomar de manera constante, que le ayude a los medicamentos, al diario, al filtro de aire, etcétera, etcétera, para disminuir de nuevo la severidad y la frecuencia de estos ataques de asma. Importante mencionar, hay personas que no llegan a tener el efecto o necesitan dosis muy altas. Y evidentemente ya sabemos que el café tiene eventos adversos, nos puede causar taquicardia, puede causar que vayamos mucho al baño, etcétera, etcétera. Ya tenemos todo un video hablando de beneficios y riesgos del café, que les dejo en la parte de arriba para que puedan checar. Pero básicamente los pacientes que padecemos asma, el café, la cafeína y estos otros productos como teobromina pueden ser buenos para mejorar nuestro control del asma, particularmente cuando ya sabemos que vamos a estar expuestos a algo que empeore nuestra asma, por ejemplo, las contingencias ambientales o algún animal o salir al parque, etcétera, puede ser una buena estrategia extra para ese día únicamente. Y en el otro espectro de alimentos vamos a tener que los sulfitos, que son algunas sustancias que tienen azufre y que se usan como conservadores o están naturalmente en el vino tinto, la cerveza y algunos otros alimentos con sabores intensos.
van a empeorar el asma. Entonces, el consumirlos, a diferencia de los medicamentos que acabamos de mencionar, aquí vamos a empeorar nuestros ataques de asma consumiendo este tipo de cosas. Finalmente, relacionado con los alimentos, el tener un peso saludable va a ser muy bueno para el asma. Mientras más tenemos tejido adiposo, es decir, grasita en el abdomen y en el tórax, este va a poder comprimir nuestros pulmones y puede hacer de nuevo que los ataques de asma sean más severos y más frecuentes. Entonces, mientras más cerca estemos de un peso saludable, mejor va a ser para nuestro asma y menos tratamientos, intervenciones y demás vamos a necesitar. Entonces, eso también es súper importante, un peso saludable que por supuesto va a estar asociado a una dieta saludable con una cantidad adecuada de calorías para lo que necesitamos. Así como tenemos toda esta serie de alergenos, que son una importante causa de asma, vamos a tener que simplemente el aire contaminado puede llegar al pulmón, inflamarlo y causarnos problemas serios de salud. Entonces, las personas con asma debemos evitar, dentro de lo posible, el aire contaminado. Y aquí, dentro de este aire, número 1, tenemos, como mencioné al principio del video, las contingencias ambientales, es decir, la contaminación de los autos va a ser terrible para los pulmones de cualquier ser humano, pero particularmente para las personas que padecemos de asma. En días de contingencia tenemos que ser especialmente precavidos. Tratar de no hacer muchas actividades al aire libre, porque el aire está bastante contaminado. Estar en casa, idealmente con este filtro de aire que estábamos platicando previamente, que me ayuda a limpiar un poco este aire, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar dentro del hogar. Dentro del hogar, si podemos evitar la exposición al humo, eso va a ser muy bueno para nosotros. Particularmente, ¿cuáles son los humos más frecuentes? Número 1, el humo del tabaco. Entonces, exponernos a personas que fuman incrementa nuestro riesgo de tener ataques de asma. De la misma manera, si uno fuma, no va a ser bueno, por supuesto, para la salud de nuestros pulmones. Sin embargo, hay algunas fuentes de humo invisible muchas veces en el hogar que tendemos a ignorar. La contaminación y el tabaco, como que ya todos los tienen bien visto, pero el uso de estufas y de calentadores de agua que usen gas, el hecho de quemar ese gas, aunque es una combustión más limpia de lo que sucede, por ejemplo, con el cigarro, que vemos ahí el humo, también genera humo y ese humo también es tóxico para el pulmón. Entonces, el hecho de estar utilizando una estufa de gas y un calentador de agua de gas va a causar más ataques de asma y más problemas pulmonares. Lo ideal sería cambiar a versiones eléctricas, eso protege nuestro pulmón porque ya no respiramos ese gas. Si no podemos hacer este cambio, por lo menos tener muy bien ventilado cuando estamos cocinando para que todas esas sustancias tóxicas en el aire se vayan lo antes posible y no vayan a afectar nuestro pulmón o lo afecten lo menos posible. Una vez más, nunca podemos evitarlo por completo quemando gas con estufas de gas y calentadores de agua de gas. La única manera de evitarlo es a través de estas versiones eléctricas. Sin embargo, si tenemos todas estas precauciones de que esté bien ventilado el extractor de aire, etcétera, etcétera, mejora un poco el riesgo que tenemos de presentar asma. Y de nuevo es por eso tan importante el diario. Muchas personas no se dan cuenta que después de cocinar o entrando al cuarto de lavado, que es donde muchos tenemos el calentador de agua de gas, empeora poco tiempo después nuestro asma y es justamente por eso esa irritación importante que hay en nuestros pulmones por todos estos gases tóxicos. Es algo que probablemente todos los que padecemos asma lo sabemos, pero que es importante mencionar, el riesgo de infecciones. Usualmente estamos bien controlados, llega la época de frío y cualquier infección viral, por pequeña que sea, puede causarnos ataques de asma importantes, a veces por semanas. Entonces, por supuesto, prevenir estas infecciones, particularmente virales, pero por supuesto también bacterianas, va a ser súper importante. ¿Cómo lo prevenimos? Lo hemos hablado en muchos videos, pero número 1, a través de la vacunación. Hay que vacunarnos los que padecemos enfermedades pulmonares todos los años de influenza, sin importar la edad, neumococo, de chiquitos y de grandes a partir de los 65 años, y de COVID, dependiendo cuál sea la recomendación donde nosotros estamos, pero las vacunas definitivamente van a disminuir el riesgo de que contraigamos la infección y particularmente que nos afecte nuestro pulmón. Además de esto, el lavado de manos, por supuesto, constante, la distancia entre una persona y otra, dependiendo de las circunstancias, el uso de cubrebocas también pueden ser muy buenos para las personas que padecemos de nuestros pulmones para protegernos de estas infecciones. Evidentemente también evitar tener contacto con personas con infecciones y si estamos nosotros enfermos, quedarnos en casa o tratar de estar aislados para no estar repartiendo ahí bichos y microbios por todos lados, va a ser muy importante.
Como mencionaba al principio, el asma es algo con lo que tenemos que vivir, ya es una enfermedad que padecemos y que nuestro sistema inmune va a estar teniendo estos brotes o estos ataques de asma toda nuestra vida. Sin embargo, cuando seguimos estas medidas, en muchas ocasiones mejora de manera significativa nuestra calidad de vida y podemos llegar a un punto, que es por ejemplo donde yo estoy, en el que la gran mayoría del tiempo no necesitamos ni siquiera medicamento y solamente cuando tenemos crisis ya requerimos este medicamento. Ese es por supuesto lo ideal, esa es la clave de una mejor calidad de vida, usar el menor medicamento que sea indispensable y por supuesto tener al asma bajo control. Básicamente esta información quería compartirles el día de hoy. Como en todos los videos, en la descripción van a encontrar enlaces a más información y a los artículos donde saqué la información para que puedan ustedes también consultarla. En la pantalla en este momento pueden ver también a los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de $1 o de $2 y gracias a ellos hacemos este tipo de investigaciones y lo compartimos de manera gratuita con todos los demás. Entonces este video por supuesto se lo dedico a todos estos miembros del canal. Si alguien más quiere unirse, en la descripción va a encontrar un enlace para poder unirse desde $1 al mes. Es más que suficiente y es un apoyo invaluable para nosotros. Con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.